Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar en contacto contigo a través de este medio y responder algunas preguntas que me hacen llegar a través de distintos medios. Desde aquí de la oficina de mi parroquia trato de responder, así que si escuchamos de repente alguna voz, algún ruido que se mete, incluso la camioneta que pasa gritando se compran cosas, etcétera, no hacemos caso y continuamos nosotros centrándonos en lo que nos importa. Ahora, la pregunta surge a propósito de lo siguiente. Acaba de terminar el tiempo de Navidad. El domingo pasado vimos cómo los magos adoraban al niño Jesús y ahora, apenas una semana después, estamos recordando que ese niño tiene ahora ya cerca de 30 años y es bautizado por Juan el Bautista. Y viene en este tiempo en que estamos acostumbrados a que las revistas de chismes nos digan el ton y el son de todas las personas que hicieron, qué pasó, etcétera, pensamos que en aquel tiempo sucedía lo mismo. Hay que recordar entonces puntos importantes. El primero es que Dios, cuando permite que se escriba la Sagrada Escritura, inspira a algunas personas para que nos hablen de cosas esenciales, de cosas importantes y no de paja. Por lo tanto, en la Biblia nosotros vamos a encontrar ciertos elementos de historia, pero no historia completa de todos los personajes, no biografías. Vamos a encontrar profecías, vamos a ver cómo se cumplen y sobre todo vamos a encontrar que Dios nos pide ciertos elementos como los mandamientos, por ejemplo, para que nosotros tengamos una vida adecuada y nos vayamos acercando a esta salvación que Cristo nos ofrece. Por lo tanto, la Sagrada Escritura nunca nos habla de la vida completa de Jesucristo, sino que se centra en lo más importante de su vida, de sus hechos y de sus milagros. Gracias a San Lucas podemos conocer nosotros algún detalle de su nacimiento, de que fue adorado por los pastores, de que fue presentado a los 8 días para recibir la circuncisión en el capítulo 2, versículo 21, perdón. Después encontramos también que a los 40 días es llevado al templo para la purificación de María y después podemos encontrar que San Lucas nos menciona que regresan a Nazaret después de que se ha cumplido todo lo prescrito y ahí el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Después vamos a encontrar que hasta los 12 años San Lucas nos vuelve a hablar de este niño. ¿Por qué a los 12 años? Porque para el pueblo judío los 12 años son el momento en que el niño ya se considera mayor para no solamente entender la palabra de Dios, sino también para predicarla y para cumplir con todo aquello que exige la ley judía. Recordarás que en ese momento el niño se queda en el templo porque poco a poquito empieza a sentir cuál es su misión. Y es que, aunque era Dios, era hombre también, y la capacidad de la conciencia de descubrir quién es, poco a poquito se va a ir llevando a cabo y él, hasta que cumpla los 30 años, va a entender perfectamente bien cuál es su misión en el mundo. Mientras tanto, sentirá una gran atracción por las cosas de Dios, pero será como un niño más, como un joven más, educado bajo las enseñanzas de sus padres. En aquella ocasión, a los 12 años, Cristo se da cuenta que hay algo especial en él, siente gran atracción por todo lo que está sucediendo en el templo y se queda ahí. Sus papás piensan que se ha perdido en otra parte de la ciudad, pero el niño no se ha movido de aquel lugar. Una vez que los padres lo encuentran, nos dice la Sagrada Escritura, regresó con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos como a cualquier niño joven de su edad, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. De esta manera,
en el capítulo 2 de San Lucas, versículo 52, se cierra todo lo referente a la infancia de Jesucristo. No hay nada más. ¿Qué podemos entender con esto? Que Jesucristo todos los sábados se reunía con su familia para celebrar el Shabbat, que San José era el encargado de enseñarle las leyes judías, de llevarlo a la sinagoga para que ahí hiciera oración, cumpliera con lo elemental, que Jesús dejaba crecer su cabellera como todos los judíos, su barba también, que Jesucristo utilizaba un manto para las oraciones, que hacía oración con los salmos, que iba cada año a Jerusalén y que trabajaba en el taller de su padre con el oficio que precisamente de él aprendió. Nada más. Aquellas historias que en nuestro tiempo aparecen sobre el niño Jesús que hacía milagros, que se enojaba y hacía que alguien muriera, etcétera, no están tomadas de los evangelios, sino que están tomados de elementos que surgieron muchos años después. Precisamente estos textos, de los cuales te voy a hablar más adelante, y que los puedes encontrar en varias bibliotecas o librerías porque no están ocultos como alguien te intenta engañar, son los evangelios apócrifos. Estos evangelios nos dicen a nosotros que Jesucristo, de repente, cuando veía que al papá le faltaban tablas para hacer trabajos, las tocaba y se alargaban, o que el niño se ponía a hacer pajaritos de barro, le soplaba y se iban volando. Son cosas que son contrarias incluso a los evangelios, porque recuerda que el evangelio nos menciona que el primer milagro que realiza Jesucristo es el de las bodas de Caná. Ahí el primer milagro, convertir el agua en vino. Cuando el evangelio nos dice su primer milagro, que nos está diciendo que nada de milagros hubo en la infancia, en la adolescencia y en la juventud de Cristo. Por otra parte, cuando el evangelio nos menciona que la gente de su pueblo se sorprendía cuando Cristo, al llegar a los 30 años, empieza a predicar increíblemente, empieza a hacer milagros increíblemente, y la gente dice: ¿qué no es este el hijo de José, el que ha crecido todo el tiempo con nosotros? ¿No es el hijo del carpintero? Esto nos indica que Jesús nunca salió de Nazaret. Nada de que se fue a estudiar a la India, o que se fue a estudiar a Cachemira, o que estuvo entre los grandes rabinos del templo de Jerusalén. No, precisamente eso era lo que llamaba la atención, que un niño, un adolescente, un joven, un hombre, que todo el tiempo estuvo creciendo en Nazaret, haya empezado a predicar de tal manera y haya realizado los milagros tan extraordinarios que la gente estaba viendo. Así que nosotros lo que podemos decir es que la Biblia nos menciona lo más importante y que ahora, a partir de que Cristo es adulto, empezará a darnos mensajes, nos dará enseñanzas a través de parábolas, a través de milagros, que son los necesarios, los importantes para encontrar nuestra salvación. Dicho de otra manera, no es el encuentro con el Cristo niño, con el Cristo adolescente, con el Cristo joven, el que nos va a salvar, sino el encuentro con el Cristo que comienza su misión en el Evangelio, misión de predicación, misión de evangelización, misión de entregar la vida por nosotros, y el Cristo resucitado, el que nos va a ayudar a salvarnos. Más adelante, en otro momento, sí te estaré hablando de qué son los evangelios apócrifos, por qué se hicieron tan importantes, tan populares, y por qué a los artistas les gustaron tanto, e incluso algunos directores de cine se han inspirado en ellos para hacer historias de Jesucristo niño. ¿Por qué? Porque todo mundo quisiera saber acerca de la infancia de Cristo, pero no hay elementos que nos hablen de ello. Por eso se inspiraron en los apócrifos para hacer estas historias que son tan divertidas, tan agradables, tan simpáticas para algunos, pero que no tienen nada que ver absolutamente
con los evangelios. En esta semana estaré leyéndote algunos libros apócrifos para que veas qué nos dicen no solamente acerca del niño Jesús, sino de la Virgen María, de quizás de los ladrones que murieron junto a Cristo y muchas historias que son ficción y que precisamente no están en la Sagrada Escritura. Recuerda que si te gustó este video puedes suscribirte donde te permite la opción para que el siguiente video que viene, el de los apócrifos u otros más, te lleguen automáticamente cuando sean publicados. Que Dios te bendiga.